Dios les bendiga, mis amados hermanos que nos están sintonizando a lo largo y ancho de la geografía mundial. Una vez más le glorificamos al Señor por esta gloriosa y bendita oportunidad que nos confere poder apartar ese tiempo para exponer la palabra del Señor y exponerla de una manera sistemática. Y como se acuerdan, estamos llevando a cabo el estudio de religiones y sectas. Estudio que estamos llevando a cabo para que la iglesia cada día pueda enriquecer su currículum teológico y cómo no también tratar de permitir que Dios de una manera u otra esté capacitando a su iglesia en medio de un sinnúmero de avalanchas, de sectas, de doctrinas, de nuevas revelaciones, de sueños, y por ende empezar a proliferar lo que es sagrado, como es las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a continuar con el tema. Así que de antemano invitamos a todos nuestros amigos que ya están conectados, y de igual manera los que están conectados compartan con sus amistades, con sus contactos, díganle, mira, conéctense al Ministerio Pentecostal Central de Atlanta. Y por otra parte también están los famosos Watch Party, que ahí lo pueden hacer también para que haya gente masivamente aprendiendo y a su vez ir contrarrestando ese asalto doctrinal que tenemos hoy día en nuestras iglesias. Vamos a continuar con este tema que llamo tan controversial, como dijimos, parece de película, parece de ciencia ficción, parece una historia que no sé dónde lo trajeron, y al parecer pues lo trajeron no sé dónde, en las tinieblas, en el infierno o no sé qué planeta no conocido, acerca de la doctrina de los mormones. Y por ahí vamos a continuar para así tener el colofón de este estudio en esta gloriosa tarde. Iniciamos, hermano, hace 2 semanas hablando de los mormones y hoy vamos a intentar terminarlo. Y dijimos que según el libro de Mormón, Jesús vino después de su resurrección al continente americano para predicarles a los indios, porque ellos dicen que Jesucristo ascendió en el siglo XIX. O sea, cuando Jesucristo, la Sagrada Escritura nos dice que una vez que resucitó y ascendió a los cielos, para los mormones tal cosa no sucedió, sino que después de predicar el Evangelio y morir en la cruz del Calvario en Israel, Él vino a los Estados Unidos, al continente americano, para predicar, y estuvo aquí, hermano, hasta en el siglo XIX predicar. Entonces dicen ellos que ascendió. Entonces no tenemos, hermano, unas referencias históricas, bíblicas, de nadie, absolutamente los mormones, porque dicen que esto lo recibieron a través de una revelación que estuvo con ellos, y de hecho dicen que fue el fundador de lo que es la iglesia de los mormones. Ahora, ciertamente la palabra de Dios nos habla y nos advierte, hermano, de cómo al paso del tiempo muchos van a seguir, hermano, todo lo que estamos viendo. Ahora, cuando miramos otra doctrina tan errónea, los mormones dicen que en el año 421, o sea, después de Cristo, que los israelitas de piel oscura, conocidos como lamanitas, habían destruido todos los de piel blanca, o los nefitas, en una serie de grandes batallas. Supuestamente los escritos de los nefitas se hallaban en una placa de oro enterradas en la colina de Qumran por Moroni, el último nefita que quedó vivo, que es lo que dicen ellos. Y de hecho dicen que este mismo Moroni es el que le trajo la revelación a Joseph Smith. Lo explicaré más tarde, pero tal cosa no existe, ni una referencia a ese tipo. Ahora, unos 1400 años más tarde, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, y es el famoso Joseph Smith que se le atribuye justamente como el fundador, y era un explorador. Entonces les suena, ¿verdad? Cuando la gente que crea nuevas religiones, sobre todo muchos son, como el caso de Mahoma, que era un tremendo explorador, también un aventurero, que luego también, ¿verdad? Fue el que fundó el Islam, pero eso será cuando estemos hablando del Islam. Entonces, famoso por su exageración en los cuentos, porque era un muchacho, hermano, que era tremendo contando cuentos, imaginaciones y aquello y lo otro. Por eso, no toda la gente que sabe hablar son inteligentes. No toda la gente que tiene labia, hermano, está diciendo algo. Los mexicanos saben que Cantinflas, hermano, era especialista en hablar mucho, pero al final no quería saber qué es lo que dijo, al final no entendía qué es lo que te había dicho Cantinflas. Pero para hablar hablaba muy bien.
Y de hecho, Cantinflas es mi actor favorito. Y sigo viendo las películas de Cantinflas. O sea, no decía nada. Entonces el señor Joseph Smith era exagerado en contar cuentos y él afirmó haber descubierto las placas de oro en Nueva York, que fue él el que descubrió las placas de oro. Unas placas supuestamente que están también los mandamientos. Oye, pero tremendos cuentos. Entonces, la Biblia no nos dice que eran placas de oro, verá lo que Dios entregó a Moisés en ningún momento. Pero él ha subido, eran placas de oro, dice, yo los vi. Pero ¿cómo pudieron trasladarse, hermano? Desde Israel, desde Oriente Medio, desde Egipto, en el Sinaí, hasta llegar, hermano, a Nueva York. Y Joseph Smith dice, yo sí los encontré, aquí están. Entonces la gente, hermano, con mucha labia hablan y la gente se quedan con la boca abierta. Y era un tremendo, hermano, cuentista el hombre. Ahora, actualmente los mormones lo honran como un profeta, un aventurero, un hombre que contaba todo tipo de mentiras, todo tipo de historietas, y vino a ser el gran profeta de los mormones, el cual recibió ¿qué? Visiones para organizar la iglesia mormona, porque dice que el ángel Moroni le trajo toda la visión cómo organizar la iglesia. Estamos hablando, hermanos, cerca de 1900 años después de la ascensión de Jesucristo en la faz de la tierra. Ahora dice, mira, un ángel se me reveló. Ahora, si te das cuenta, la mayor parte de la secta siempre tiene que ver con alguien que tuvo un sueño, que tuvo una revelación, que tuvo una inspiración, pero se olvidan, hermano, que ya el Señor reveló lo que tenía que haber revelado. Que en la palabra del Señor advierte que no se puede poner, no se puede añadir, ni se puede ¿qué? Quitar. Que la Biblia, la palabra del Señor es que está completa. No hay necesidad de traer algo nuevo. Y es más, el apóstol Pablo, le prometí al hermano una recita bíblica hoy, pero no se lo voy a dar porque ya le iba a citar citas ya para leer. Pero sin embargo el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, ¿qué es lo que dice ahí? Él advierte diciendo si aún, pero ¿cómo tengo ganas de leerlo, hermano? Vamos a leerlo, hermano, rápidamente. Gálatas capítulo 1, versículo, hermano, del 6 en adelante. Alabado es el Señor. Estamos en vivo. Y como me equivoque, pues allá. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pare ahí. Ve el problema. Pablo advierte esa situación de antemano. Dice, estoy maravillado de que habéis hecho ¿qué? O estáis apartados para seguir que un evangelio diferente. Ahora siga, por favor, hermano Aguirre. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es muy importante, iglesia, y mis amados que están conectados, los hermanos que están aquí en el santuario ahora mismo, que entendamos esta realidad. Que hay, como dice la palabra del Señor, aquellos que ¿qué es lo que quieren hacer? Es perturbar. Cuando predicamos algo completamente, hermano, diferente a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, lo que se está haciendo es que es pervertir el evangelio. Amén. Y lo segundo que es, aparte de pervertir, hay dos palabras que usa. Perturbar. Perturbar. Perturban y pervierten. Palabras, hermano, bien claves en ese sentido. O sea, perturban, te quitan la paz. Y todo lo que, hermano, las sectas han creado hoy no es otra cosa que perturbar que la buena comunión en las iglesias. Y Pablo advirtió eso, hermano, hace más de 2000 años. Porque perturban, sacan del fundamento, hermano, golpean el fundamento. Y por ende el edificio de la iglesia empieza a hacer ¿qué? A temblar. Siga, por favor. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pare ahí, hermano. Es muy importante que entiendan eso, mis amados hermanos que me están en estos momentos, hermano, viendo que están en sintonía. Pablo da una advertencia muy severa en cuanto a esto. Dice que aún cuando uno de entre ellos, o sea, Pablo, él está reconociendo aún como apóstol, Satanás es capaz de tentarle y desviarle de la fe.
Y él advierte que si aún uno de nosotros, hablando él mismo de Pedro y todos los apóstoles, los que vinieran aún en medio de nosotros, dice, aún si uno de ellos, hermano, traera algo diferente, dice, y no termina solamente con esto, va mucho más allá de la esfera humana, y dice, si aún un ángel viniera de los cielos, hermano, a decirnos algo diferente, ¿qué es lo que dice Pablo? Que sea que anatema. Ahora, ¿qué es anatema? Anatema es lo que es apartado para destrucción, para ser destruido. Y es muy importante que lo entienda. O sea, dice que tal persona será apartado para ser ¿qué? Para ser destruida. Es muy importante, por eso la cuestión del aceite es algo tan peligroso, porque atenta contra nuestra vida eterna, atenta en contra, hermano, de nuestra salvación, de las bendiciones del Señor, de su presencia. Por eso, hermano, usted que me ven directamente en vivo, a través de la televisión, a través del internet, recuerda que es muy importante lo que estamos hablando. Y por lo visto, lo que estamos viendo ahora mismo con los mormones, y lo que ya vimos con Ellen White, con los testigos de Jehová, parece ser que el guión de la película siempre es el mismo. Una revelación, un sueño, fui el hombre, siempre hay una figura humana que se desvía ¿qué? De la fe, del fundamento de las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Y por ende Pablo dice que no lo escuchamos, porque lo único que hacen es perturbar y pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigamos rápidamente en nuestros comentarios. Actualmente dije que los mormones lo honran como profeta, el cual recibió visiones para organizar la iglesia mormona, originando así la mayoría de estas doctrinas tan extrañas que hoy en día millones de personas creen en toda esa barbaridad, hermano, de enseñanzas diabólicas, porque son millones. Vas por todos los lugares e encuentras que esos templos tan grandes, que son templos millonarios. Cada vez que viajo en Centroamérica, y es más, en El Salvador, el edificio más precioso que uno lo ve en cualquier parte de El Salvador es el templo de los mormones, con el famoso, hermano, el ángel Moroni, ahí con la trompeta encima del templo. Y en todos los lugares, en África, están en todos los lugares, hermano, expandiendo, hermano, ese veneno espiritual en muchas mentes y en muchos lugares. Y como iglesia nosotros tenemos que contrarrestar dicha enseñanza. Pero ¿cómo lo hacemos? Estudiando, hermano, la palabra del Señor, siendo partícipes de estos estudios bíblicos, para seguir de una manera u otra, empezar a erradicar esas enseñanzas que son tan nefastas y tan destructivas en lo que concierne al ecosistema espiritual de la iglesia. Ahora, ciertamente los santos de los últimos días, que así se denominan también los mormones, tienen la esperanza de demostrar que son dignos y convertirse así en dioses. Eso es lo que enseña la doctrina de los mormones, porque cada mormón se le dice que algún día es un proceso, una etapa de ascendencia, donde va como humano, va subiendo de acuerdo, hermano, cómo contribuyó a la fe, qué hizo por la fe, por la iglesia mormona, y que algún día se convertirá ¿qué? En un Dios, y aparte de convertirse en un Dios, que algún día se le entregará ¿qué? Su propio planeta, para él ser el Dios de ese planeta, hermano. Oye, esto hasta le marea a uno, hermano, hablando de todo esto. Es de película, verán un guión de ciencia ficción, de Star Wars, de Harry Potter. Es increíble, hermano, porque uno lee eso y uno puede decir, pero Dios mío, como una mente, hermano, firme, hermano, una mente lógica, una mente, hermano, pueda, hermano, pensar en esas tonterías. Pero lamentablemente el hombre siempre le gusta, hermano, lo novedoso, lo nuevo, y van buscando siempre lo nuevo. Y el que busca lo nuevo siempre se pierde. La Biblia no tiene nada nueva. La Biblia es la palabra antigua de Dios, la palabra eterna de Dios. Alabado es el Señor. Aquí no hay que quitar el fundamento, porque Dios es eterno y su palabra es que eterna. Alabado es el Señor. Y quiero decir, con todo esto, hablado de esto, no tenemos, hermano, ninguna intención de denigrar a los mormones.
sencillamente entro en un espíritu de amor y entro, hermano, de una necesidad de evangelización, estamos dando este estudio con el único propósito que conozcan a Cristo, que vengan a Cristo, que conozcan que Cristo es el único mediador, el único camino para la salvación y que Jesucristo es la verdad y que por ahí todos nosotros podemos ser salvos. Pero fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay nada, porque la única ofrenda aceptable, expiatoria delante de Dios es Jesucristo. Alabado es el Señor. Ahora, para los mormones, todos los seres humanos, creo que tenemos comentarios, lo siento, una vez que cuando ya me voy y me olvido, y si me olvidé, hermano, saludar a nuestro hermano Aguirre, aleluya, que está a cargo de la lectura de la palabra del Señor, y también hasta se me olvidó saludar a mi esposa, que está a cargo pues de lo que es el Facebook. Vamos rápidamente con los comentarios de Facebook, como que estos mormones quiero salvarlo rápidamente para Cristo esta noche. Pues no hay comentarios, solo quiero que saludemos a Pastor Pius. Alguien está viendo en CPM Bayabo. Qué bueno. No sé quién será, pero en mi nombre del ministerio ahí para saludarle. Amén. Darle la bienvenida a nuestro programa. Gracias, gracias. Y saludamos ya pues la lista de tantos hermanos que nos están sintonizando en tantos lugares. Así que Pius Bayabo, que Dios le bendiga. Nuestro hermano Pius Bayabo es el obispo de la iglesia de Dios. God bless you, que el Eternel vous bénisse. Bishop Bayabo. Aleluya. Así que ellos dicen también que todos los seres humanos comparecerán en el juicio final. ¿Ante quién? Esto es de película otra vez. ¿Quién estará sentado en el trono para ellos para juzgar al mundo? Dicen que será Joseph Smith. Señor, reprenda al diablo. Mira, este aventurero solamente Dios sabe dónde está. Dicen que Joseph Smith, que en el día del juicio final, Jesucristo no es el que estará sentado ahí, hermano. Piénsalo bien, mi hermano, sin ganas de nigerar. ¿Quién quería usurpar el lugar de Dios, el trono de Dios, iglesia? Contéstame, hermano, en Facebook. ¿Quién quería tomar el lugar y ser como Dios y ser como el Altísimo? ¿Quién? Entonces ahora me dicen que no será Jesucristo el que va a estar sentado en el trono, sino que será quién. Dicen ellos que será el profeta, su profeta, Joseph Smith. O sea, como la doctrina se enseña que serán como dioses, ahora lo han elevado como ¿quién? Como Dios. Así que en el juicio final todos nosotros nos pareceremos y ahí estaremos compareciendo ante Joseph Smith, el Dios de ellos. ¿Se da cuenta que destronan a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en su lugar a quién ponen? A Joseph Smith. Piénsalo bien. Por eso tenemos, hermano, un libro aparte de la Biblia de los mormones, ¿verdad? Que es el libro, ¿verdad?, de los santos de los últimos días, que ellos lo usan, es como su Biblia. Lo que hacen es hacer que quitar la Biblia para establecer que su propio libro. Recuerda que las sectas, que lo que hacen, quitan el fundamento original para establecer que uno nuevo, el humano, el de ellos, el que está erróneo. Y de acuerdo a la doctrina de ellos dicen que toda la humanidad, todos tendrán que comparecer en el juicio final ante Joseph Smith, que dicen ellos que es entonces el verdadero Jesús y el Elohim. Piénsalo bien, hermano. Entonces, ¿cómo muchas veces nosotros tratamos, hermano, de decir que el mormonismo, hermano, es una fe cristiana? No tiene nada de cristianismo. ¿Por qué? Porque, hermano, rechaza los principios de la palabra del Señor, rechaza a Jesucristo como Dios, rechaza todas las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, y por ende, hermano, no tiene nada que ver con el cristianismo. Es una secta que nació directamente del infierno porque contradice, hermano, toda base bíblica. Y no solamente eso, vemos, hermanos, la misma, el mismo modus operandi de Satanás, que es intentar destronar a Dios y poner a un hombre llamado Joseph Smith, a quien llaman que es el Jesús, es el Jesús, y aparte dicen que es también el Elohim. Y la palabra Elohim, hermano, es una palabra en plural que significa dioses. En otras palabras, habla de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si hay algún comentario que necesitamos, hermano,
escucharle ustedes en Facebook. Yo sé que está hablando mucho, no era un lugar para que puedan decirnos algo. Hermanitos de Facebook, si tienen algún comentario, alguna pregunta, tenga, hermano, toda la libertad de hacer el comentario, de hacer la pregunta. Repito, el propósito de estos estudios no es denigrar a nadie, sino más bien es la gran necesidad y el amor, el Espíritu Santo, hermano, para salvar a los que están, hermano, errados en esas sectas religiosas y decirle que Jesucristo le ama, quiere salvarle, que hay lugar para ti. Muchos de nosotros no estuvimos perdidos en sectas religiosas, estuvimos perdidos en el pecado y el Señor nos salvó. Y los que ahora mismo están perdidos en sectas religiosas, Dios también hoy, a través de Jesucristo, quiere rescatarles y bendecirles. Comentarios en Facebook. Quisiéramos escuchar de cada uno de ustedes en estos momentos para que nos digan: pastor, sí, ahora conozco la verdad, conozco lo que está pasando, estoy aprendiendo y voy a compartir. Y repito, es bueno que todos participen con los Watch Party para que muchos aprendan de estas verdades. Porque muchas veces ves en tu comunidad a alguien pasando con una camisa blanca, con una corbata negra y un pantalón negro, con una Biblia, te toca la puerta, te entrega algo y te habla, hermano, con ese espíritu engañoso, medio, qué bueno se ve y todo lo demás. Pero usted ya sabe que ellos no creen ni en Cristo, no creen en la enseñanza bíblica, creen que ellos son dioses, que mañana van a ser dioses, y hablan, hermano, que Jehová Dios se acostó con María, que es la enseñanza de ellos, y luego nació Jesucristo, y que Dios tuvo un montón de mujeres. Ellos enseñan que Satanás era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ambos pelearon, y por esto Satanás se enojó, y Jesucristo, un montón de barbaridades, hermano, que da lástima comentar una doctrina tan diabólica de ese tipo en este estudio. Pero sigamos, hermano. Los que han sido sellados, dicen ellos, en la ceremonia de matrimonio eterno en sus templos, esperan convertirse en dioses polígamos. Ese espíritu es tremendo, hermano. Ese mismo espíritu, ¿te das cuenta? Aquí no hay que tener discernimiento de espíritu. Date cuenta, hermano, el mismo espíritu que habla de la poligamía en los árabes. ¿Cuál es la promesa, hermano, de aquel mártir árabe, hermano, de aquel terrorista, hermano, que explota su cuerpo? ¿Por qué lo hace? Porque dice que Alá, hermano, le tiene 70 vírgenes como esposa cuando vaya al cielo. Hermano, si uno aquí hasta con una no aguanta, hermano, me dice que le dé 70 más tarde. Hay cosas que no entiendo, hermano. Piénsalo bien. ¿Quién necesita 70 mujeres, hermano? Acabas muerto en una semana. Pero no sé, hay una ceremonia de tener. Y lo mismo a los mormones se les promete que el que anda pues, en ese matrimonio le dan que un montón de mujeres. Como digo, no sé qué pasa con la gente. Y mucho yo creo que por eso, de hecho, los mormones en el estado de Utah existe, ¿verdad?, matrimonios ocultos, hermano, que uno tiene 2, 3, 4 ocultamente, porque ellos practican la poligamia. Así que, hermano, lo que yo quiero es vida eterna. Yo no quiero mujeres allá arriba. ¿Para qué las quiero allá arriba? Muchos me traen, pastor, ¿quién quiere todo ese estrés allá otra vez? Mi esposa es una mujer de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Muchos están riendo aquí en el santuario, pero yo los puedo ver. Yo sé que la sonrisa se esconde detrás de esa mascarilla, pero gloria a Dios por eso. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces ellos dicen, hermano, que ahí pues Dios le va a dar, ¿verdad?, muchas mujeres, y sus esposas, las mujeres se convertirán en diosas esposas de estos. Y dice entonces, eso va a ser el reino celestial. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué le pasa al hombre por tener muchas mujeres, hermano? Y ahí, como dicen ellos, que entonces cuando reproduzcan tanto que ya no quepan en el planeta, entonces tienen que desalojarse y darle otro nuevo planeta y crear otro planeta que, mira, aquí ya no llegamos ya a producir ahora, tú vete a ser Dios a otro planeta. Y era la enseñanza de ellos. Tremendo. Entonces dice ellos van a gobernar sobre los planetas y seguir produciendo que nuevas familias por toda la eternidad. Como les encanta entonces tener muchas mujeres. Por eso en Utah, hermano, Utah, a pesar de ser un estado que no tenía tanta población, ahí donde todavía la mujer ahí tiene 12, 13 hijos, hermano, y un hombre te dice, no, aquí tengo 20 y tanto.
y ellos se están sometiendo. Hay una propuesta de ley que ellos, hermanos, quieren poner. Los mormones, como dijeron que se aprobaron el homosexual. Y esto para que la iglesia, hermano, usted se entere. Dicen se aprobó el homosexual. Dicen ellos, la poligamia es mucho mejor que el homosexual, dicen ellos. Dicen que ahora es el turno de ellos para que la Corte Suprema de los Estados Unidos también apruebe el homosexualismo. No, la poligamia. Piénsalo bien, hermano. Y no dudes, hermano, que lo van a conseguir, porque así esta nación siempre aprueban lo malo y lo bueno siempre lo echan a perder. Ahora, afirman que Smith hizo más por nosotros que Jesús mismo. Eso dicen ellos. Que yo sepa, hermano, yo no conozco a Smith. Y muchos de los que están viviendo tampoco no conocen a Smith. Pero mi Cristo lo conoce toda la gente. Lo conocen por todas las partes del mundo. Hablamos de Jesucristo, hermano, las 24 horas. ¿Y quiere hablar de Smith? Solamente los mormones. Y si hablamos de Smith, le estamos hablando, hermano, que fue un falso profeta, que fue un engañador, un hombre poseído, hermano, por legión de demonios, que vino a contrarrestar todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que decir una cosa de ese tipo, que Joseph Smith hizo más por la humanidad que Jesucristo, es una blasfemia directamente contra el Espíritu Santo. Ahora, dicen ellos que también murió como mártir derramando su sangre por nosotros. Ese era el mismo Satanás, hermano, tratando de imitar a Jesucristo. Y no hay ningún lugar que muestre, hermano, que él derramó la sangre por la humanidad. Dicen que para que nosotros también podamos convertirse en dioses. ¿Por qué sé que, hermano, que este es el mismo Satanás? ¿Cuál fue, hermano, el panorama en el jardín del Edén cuando Satanás se acercó a Eva? ¿Qué es lo que le dijo? Si comierais esta fruta seréis como ¿qué? Como dioses. ¿Se acuerda? Amén. Y fue la misma oferta que supuestamente el ángel Moroni, que no era un ángel, era un demonio, que apareció a Joseph Smith y le dijo toda la barbaridad que estamos escuchando, para él a su vez convertirse en Dios. Es la misma voz, el mismo espíritu. Y lo mismo dice el que le sigue a Moroni, ¿qué va a hacer? El que le sigue a Joseph Smith, ¿qué será? Dios, según la enseñanza de los mormones. Y repito, nosotros como iglesia, hermano, el propósito es cada día ir facultando la iglesia, cada día ir equipando a la iglesia, para así, hermano, poder contrarrestar esas enseñanzas que son tan diabólicas. Y la iglesia tiene que conocer esas enseñanzas. Si usted va a ser eficaz, hermano, en exponer la palabra del Señor, usted tiene que conocer al enemigo. Tiene que conocer, hermano, todo lo que está atacando tu fe. Y a su vez, hermano, hacerlo de una manera eficaz. ¿Tenemos algún comentario en Facebook? Sí, aquí dice la hermana que ese Joseph Smith estaba influenciado por la lujuria, porque el hombre es lo que piensa. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es. Eso es. Estaba lleno, hermano, de tanta parte de la lujuria, hermano. El hombre sentía un semidios. Si te das cuenta, la gente que funda secta, hermano, la gente lo venera. Lo pone en alturas, pero tan grandes, en posiciones altísimas. Lo igualan a Dios. Pero el verdadero siervo del Señor, hermano, lo que hace, se mantiene en el anonimato para que la gente conozca a Cristo. Amén. Nosotros, hermano, presentamos a Cristo, es para exponerle a Él y que nadie nos conozca a nosotros. Ese es el verdadero siervo del Señor. No, hermano, promoverme a mí, sino promover a ¿quién? A Cristo. Y esto promueven a Joseph Smith. Así que vamos a seguir. Otras doctrinas mormonas enseñan que Dios Padre tiene un cuerpo de carne y hueso. La Biblia me dice que el Padre es ¿qué? Es espíritu. Es espíritu. Así que por favor, los hermanos en Facebook, y yo sé que hay miles ahí conectados, necesitamos escuchar sus comentarios, sus saludos, sus opiniones. ¿Qué piensan los mormones? ¿Qué saben los mormones?
ha sido miembro de los mormones. Habrá una otra cosa que estamos enseñando aquí que falta agregarlo, porque mis conocimientos también son limitados. Tengo que reconocerlo como hombre, no lo sé todo, pero dentro de mis capacidades voy a enseñar lo que he aprendido con respecto a ese tema. Así que enseñan que el Padre es que es de carne y hueso. Pero la Biblia, hermano, decimos que el Padre es que es espíritu. El Espíritu Santo tampoco no se ve. Pero ¿por qué el Hijo toma cuerpo? La Biblia nos habla de que el ministerio de la encarnación, donde el Hijo tomó ¿qué? Carne, y con el propósito de ¿qué? De salvarnos, de rescatarnos. Alabado es el Señor. Ahora, Dios evolucionó según los mormones desde el hombre mortal, que es lo que vimos, que él antes era ¿qué? Un hombre mortal, porque la doctrina de ellos dice que vamos evolucionando y nos vamos poco a poco, hermano. Acuérdate que la evolución es que un proceso. Hasta vemos un poquitín, ¿verdad?, el darwinismo en ese sentido, porque el darwinismo que es un proceso también, y se va procesando y empieza a salir de cuerpo mortal y vas convirtiéndote en Dios y vas creciendo en potencia. De repente ahora eres un pequeño Dios, porque ellos hablan de niveles de dioses, y vas subiendo hasta algún día ya te sientes en el trono y eres Dios. En otras palabras, ellos son politeístas, hermano. En otras palabras, hermano, ellos son casi como los griegos, mitología, porque para cada cosa tienen Dios. Dios acá, Dios acá, Dios acá, Dios acá, Dios acá. Pero la Biblia nos habla de un solo Dios, que no son varios. Hay un solo Dios. Alabado es el Señor. Y que todo lo demás fue creado por Dios. Amén. Este es el relato que tenemos de las Sagradas Escrituras. Enseñan, hermano, que el politeísmo, o sea que hay millones de dioses, dioses padres, diosas madres, dioses abuelos, dioses bisabuelos, dioses tíos, dioses tías, dioses nietos, dioses sobrinos, dioses de todo, hermano. Literalmente están hablando de millones de dioses. Con razón mucha gente corre ahí, porque le están vendiendo esa imaginación. Oye, chico, tú vas a ser Dios. Tendrás un reino bien grande, tendrás tu propio planeta. Tendrás un planeta como la Tierra, tú vas a ser el Dios de este lugar. ¿Y quién no se convierte así si no tiene un fundamento bíblico? Y se mata, hermano, porque le dicen que va a ser Dios mañana. No vas a hacer nada. Solamente hay un solo Dios. Pero claro, Jesucristo nos da vida eterna. Un panorama precioso. Ahí no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá dolor. Tendremos vida eterna en ausencia de tantas crisis, de tanta tristeza, ausencia de desigualdad, de enfermedades, etcétera, etcétera. Será algo precioso, una comunión eterna, linda. Alabado es el Señor. Pero lo que le están vendiendo, hermano, prácticamente es una utopía. Tal cosa no va a suceder. No es bíblico, nadie lo ha enseñado. Usted puede mirar el registro, hermano, de todas las religiones, hermano. Desde el Antiguo Testamento, en las culturas orientales, en las culturas occidentales, en el África, en todos los lugares. Nunca hubo una enseñanza, hermano, lleno de embustes, hermano, hasta que llegaron los mormones. Hermano, había un poco de reverencia, un poco de respeto, aún en su error. Nunca intentaron, hermano, igualarse a Dios. Había una reverencia tan preciosa aún en su error, hermano, en su paganismo, pero nunca igualarse a Dios. Pero llega esta famosa religión de los mormones, hermano, la secta de los mormones, que lo que empieza a enseñar que somos dioses. Destrona a Jesucristo, destrona al Padre, al Espíritu Santo. Dice aquí no están ya, hasta elevar a Joseph Smith como el único Dios, el que juzgará a los muertos, hermano, el día final. Qué tremenda, hermano. Oye, da ganas de reír, hermano. Esos son payasadas. No estoy enojado, hermano. Sencillamente es, como se dice, los pentecostales. Un poco de eso, una ira buena, de bendición. Ira santa. Eso dicen ustedes. Pues aquí tenemos comentario en Facebook. Jordi Herrera dice: estas personas desgraciadamente están muy lejos del camino que nuestro Señor Jesús trazó para nosotros, sus siervos. Dice: gracias por educarnos y enseñarnos más cada día. Dice: mi pueblo
perece por falta de conocimiento. Muchas gracias, hermano Jordi Herrera. Muchas gracias por su comentario y bien acertada. Así que el Señor nos ayude con espíritu y humildad y que el Espíritu Santo nos guíe, hermano, a edificar. Como dije antes, nuestra intención no es denigrar, hermano, a los mormones en ningún momento. Sencillamente queremos que salgan de las tinieblas y que vengan a la luz admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito. El propósito es, hermano, tener carácter evangelístico para mucha de la gente que está en estas sectas religiosas. Jesucristo, amados, no tiene religión. Jesucristo no tiene denominación. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Por eso en ningún momento un buen predicador nunca va a pretender decir que mi iglesia es la verdad, porque eso es erróneo. Jesucristo, hermano, es Dios. Y esta iglesia no es la verdadera iglesia. Y la demás iglesia no es porque el cuerpo de Jesucristo es un cuerpo universal compuesto, hermano, de gente que cree en Jesucristo, que acepta el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y estos no están, hermano, en una sola denominación, en una sola cultura. No están, hermano, en una sola nación. Están por todas las partes del mundo. Son de tantos niveles diferentes de intelecto, analfabetos, hermanos gordos, flacos, de distintos colores, pero lo que los une a todos es que un día aceptaron a Jesucristo como su Salvador y la sangre de Jesucristo les limpió de todo pecado. Eso es la iglesia de Jesucristo y eso es lo que estamos invitando a cada uno, no ser parte de una denominación, sino reconocer a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Alabado es el Señor. Así que necesitamos más de sus comentarios. Alabado es el Señor. Ahora, dice, de acuerdo a los mormones, que esta teología lo que hace es que ata a sus creyentes para que se mantengan lejos del verdadero Jesús, lejos del verdadero evangelio y el genuino espíritu de verdad, con tanta certeza como si estuvieran encadenados con cadenas de metal. Acuérdate lo que hace una secta. Te prohíbe, hermano, escuchar a otra persona que no sea de ellos. Te prohíben visitar a una iglesia que no sea de ellos. Te prohíben, hermano, leer cualquier literatura que no sea de la secta. En otras palabras, estás en una prisión emocional, psicológico e intelectual donde solamente puedes pensar de una manera única y te programan la manera de pensar y nunca salir de ahí. Lo ves, todas las sectas religiosas es la única manera. Ves a los testigos de Jehová, están, hermano, herméticamente cerrados en ese círculo, en esa manera de pensar. Y lo mismo con los mormones, no les permiten. Usted invita a un mormón, no puedo, porque para ellos se les enseña que es una abominación pensar de una manera diferente. Para ellos todos nosotros somos del diablo, estamos perdidos, solo ellos tienen la verdad. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo, como dije antes, yo no puedo decir que tengo la verdad, hermano. Jesucristo es la verdad. Y cuando la gente me dice, ¿dónde está la verdad? Les señalo a Jesucristo, que Él tiene la verdad. ¿Dónde está la salvación? Les señalo, les mando a Jesucristo otra vez. Porque en Él está la verdad, en Él está la salvación. No en una organización, hermano. En ningún momento. No tampoco, hermano, en un nombre porque esté legalmente registrado. En ningún momento. Porque la salvación es una experiencia que tienes con Dios y siente el poder transformador del evangelio y atrae el poder de la sangre de Jesucristo, el perdón de tus pecados, y empieza a experimentar esa gloriosa salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún comentario en Facebook? ¿Algún comentario? Porque nuestro hermano Aguirre está descansando hoy, no tiene cita, pero te garantizo que el próximo estudio venga a preparar y traiga una botella de agua y un plato de ceviche. Ok, aquí sí hay comentario. La hermana está dando, Jordi se está dando gracias, que están aquí para servir, y gracias por dejarse usar por el Espíritu Santo. El hermano Mar dice, qué bueno es saber estas cosas, pues a veces uno, aún siendo cristiano, nos confundimos, al igual que testigos de Jehová. Ellos se visten mejor que los cristianos y andan todos los días en todos los lados dando la palabra bíblica, y uno se pregunta, ¿dónde está el problema?
Y una hermana dice, eso es como la doctrina de Asia, donde creen que el morir un familiar, ese familiar allá es un ser con poder y que intercede por ellos. Ahí está. Muchas gracias por todos esos comentarios. Y ahí vemos la diversidad de pensamientos, de religiones, de culturas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a mostrar al mundo que Él es el Salvador. Jesucristo en ningún momento se identificó con todas las religiones y sectas y maneras de pensar que existían, hermano, en la multiformidad del mundo, de las culturas del mundo. Él fue enfáticamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Enfáticamente, ningún hombre lo hizo, hasta que llegó, ¿verdad?, el impostor de Joseph Smith. Pero siempre, hermano, Él lo dijo. Él dijo que fuera de Él no hay otro. Él es el camino al Padre. Y este es el pensamiento de todo aquel que quiera reconocer o tener una experiencia con Dios. Ahora, hay mucha gente, pues, mira, que creen que las sectas y las religiones, etcétera, son parte del cristianismo. Mi amigo, no. Lo hemos leído en Gálatas capítulo 1. Es la advertencia que Pablo le da a la iglesia de Galacia. Una iglesia, hermano, que se encuentra por parte de Turquía. Una iglesia, las iglesias que estaban en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque en Oriente Medio, alimentado por lo que fue la filosofía, hermano, de Grecia, de Tales de Mileto, y otros tantos, hermano, que para cada cosa tenían un Dios, tenían una representación, una explicación. Pablo, hermano, contradiciendo esa enseñanza, esas posturas filosóficas, él declaró que si alguien o si uno de ellos o un ángel viniera a los cielos a predicar un evangelio diferente, sea anatema. Y es lo que estamos en estos momentos, hermano, tratando de persuadir a muchos a entender que no hay algo separado. Y la última advertencia que nos da el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 18, textualmente también dice, hermano, que nadie puede añadir. Si alguien añadiera o quitar. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, hermano Aguirre. Alabado es el Señor. Estoy terminando con los mormones. ¿22 qué? 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Lo escucharon, mi amado? Esa no es mi opinión, esas no son mis palabras, es la palabra todopoderosa de Dios. Nos gustaría, hermano, que esto suene, hermano, como los griegos, que cuando Pablo llegó a Atenas se encontró, hermano, que había un montón de altares para cada Dios. Y todos, cada uno ahora, pero el Señor no es así. Hay un solo altar en el cual todos tenemos que llegar si es que quieres ser salvo y vivir para Dios. Y el que está en ese altar se llama Jesucristo. Tenemos que pasar por Jesucristo. La Biblia dice que por cuanto hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es Jesucristo. Y por eso en estos momentos, si a un hermano, a alguna persona, tiene la tendencia, hermano, de ahora empezar a estudiar los libros de Mormón porque quiere ser mormón. Porque me encontré con una persona, hermano, que era cristiano. Y un día me di cuenta que ya había cambiado, porque él se llama John. No voy a dar el apellido, pero no voy a decir, Antonio me está haciendo esto. Y un día me dice que era ya, no sé si Mohamed o no sé qué más. Le dije, ¿cómo? ¿Cuándo cambiaste el nombre? Y dice, no, es que ahora soy islámico. Él me empezaba a salam aleikum, pero qué tontería es ese. Y me dice, pues ya soy islámico. ¿Islámico? ¿Y qué es lo que te hizo abandonar tu fe cristiana? No, hay muchas restricciones en la iglesia y allá por lo menos me dejan que puedo casarme con 3 o 4 mujeres. Pues se te convierte en islámico, claro. Pero aquí en Estados Unidos te lo van a dejar permitir casar 4 o 5. Y dice, no, pero yo ya tengo la intención de salir de Estados Unidos. Piénsalo, hermano.
Ya sí hay mucha gente, hermano. Mucha gente va a muchas de estas religiones con otros intereses, no con el anhelo de ser salvo, sino el anhelo, hermano, de vivir su vida desordenada y llevar a cabo todos esos abusos. De hecho, se habla del espíritu de pedofilia en la iglesia de los mormones. Las niñitas son abusadas. ¿Por qué? Porque sencillamente se le enseñaba la doctrina mormón de momento que la niña tenía 13 años, se la mandaba a casar. 13 años todavía sigue siendo una niñita. Y lo mismo también en el Islam. Son niñas. Y a fe que atenta contra estos principios, hermano, del respeto, del amor, del cuidado, hermano, a nuestros seres queridos, es algo diabólico. Repito, es algo diabólico. Así que nuestra oración es que muchos salgan de ese engaño religioso. Hasta ahí terminamos con los mormones. Solamente quería hacer una acotación, pastor. Dale, porque tienes que decir algo. Arqueológicamente hablando, arqueológicamente. Ajá. Sí, están escuchando al presidente del Perú. Usa palabras un poco de $100,000. Adelante. Ok. Comparando el libro de Mormón con el libro de la Biblia, todas las ciudades bíblicas que están en la Biblia, todas las monedas han sido encontradas. El libro de Mormón, ninguna ciudad mencionada, ninguna moneda mencionada en ese libro ha sido encontrado. Es la gran diferencia. Ustedes saben que he viajado a Israel varias veces. Y lo tremendo, que toda la historia muestra y prueba que todo lo que dice la Biblia es verdad. Israel es la única nación que encontramos todos los nombres bíblicos que hasta hoy día, por mucho, hermano, que llegaron tantas invasiones de los árabes, de emperadores, nunca lograron alterar, hermano, el orden arqueológico de Israel. En ningún momento. Todos los nombres que usted ve en la Biblia, ahí lo encuentra. Y vas viendo cada cosa como lo dice la Biblia y como lo describe y lo puedes comprobar, como dice el hermano Aguirre. Pero se han llevado un montón de exploraciones para ver la veracidad del libro de los santos de los últimos días, que es la segunda Biblia o la Biblia de los mormones. Nada de hecho, hermanos, nada de eso se ha podido comprobar. ¿Por qué? Porque lo falso es lo falso. No hay tal cosa. Han ido a Utah, han ido a Nueva York, porque en Nueva York ahí los corrieron primero porque la gente decía, pero ¿qué pasa? Son unos demonios que no le traen esas cosas. Y tuvieron que ir a crear su propio mundo en Utah, porque en ningún lugar, o sea, una persona como estuvimos hablando aquí antes del estudio, o sea, de sentido común, no puede entender esto, no puede aceptarlo. Amén. Bueno, si no hay más comentarios en Facebook, porque queremos pasar al otro tema. Lo dejé último porque no es de este tema que estamos tratando. Es sobre los testigos de Jehová. El hermano Omar López dice, pastor, explique, por favor, por qué no debemos permitir a los testigos de Jehová a nuestra casa si ellos te traen un folleto con citas bíblicas en donde está el problema de ellos, cuál es su enseñanza errónea, por decir algo. Esto es una pregunta. Muchas gracias, Omar. Le agradezco traer esa pregunta y creemos que mucha gente tiene la misma pregunta de qué está lo malo si los testigos van a traer una Biblia. Se lo voy a decir fácilmente. Los testigos de Jehová son una secta religiosa, una secta que también nace en el siglo XIX con Russell y con Rutherford. ¿Qué es lo que enseñan los testigos de Jehová? No reconocen a Jesucristo como Dios. Dicen que Jesucristo fue creado. Los testigos de Jehová están enseñando que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza activa. Y la Biblia no enseña nada de eso. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad del Señor, la Trinidad
de Dios, cuando en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 dice que son 3 los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Niegan a Jesucristo sea Dios, cuando 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que indiscutiblemente Dios fue manifestado que en carne, predicado y ofendido a los fieles. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Prácticamente están eliminando, no creen que haya un infierno, cuando el mismo Jesucristo enseñó del infierno y habló del rico y Lázaro. Obviamente, las sectas hay muchas, en un porcentaje menor o alto, no se van del todo de la palabra del Señor, como el caso de los mormones, que van diametralmente opuesto. Pero el caso de los testigos de Jehová, ciertamente hay muchas citas que están usando que son bíblicas, y esto hay que aceptarlo. Pero ahora hay ciertas enseñanzas fundamentales para la fe cristiana, y estas no son negociables. ¿Cuáles? Primero, la Trinidad de Dios. Segundo, que si alguien quiere ser salvo, tendrá que ser salvo por fe en Jesucristo. Los testigos de Jehová no enseñan ese principio, enseñan que uno va a ser salvo por sus obras. Y enseñan también que una vez que uno muerto es. Entonces la pregunta es, si al morir ya estoy perdido, ya no hay nada más, entonces sigamos bebiendo, sigamos haciendo el pecado. ¿Por qué? Porque no hay una recompensa, no hay vida eterna después de muerto. Ellos niegan que no todos van a ir al cielo, que supuestamente solamente 144,000 van a ir al cielo. Pero cuando usted lee el capítulo 9 de Apocalipsis, el capítulo 7, dice, hermano, que fueron millones de todas las lenguas, de todas las naciones, eran millares y millares los que entonaban y cantaban en nombre del Señor. Ahora los 144,000, lo único que habla serán los que estén predicando durante el periodo de la gran tribulación, y se van a escoger 12,000 sacerdotes de cada tribu, y si usted calcula 12,000 por 12, llegas a 144,000. Entonces enseñan algo, pero lo enseñan de una manera cambiada, pervertida. Ellos no creen en el rapto, no creen que ninguno de nosotros suba al cielo. Creen que solamente Jesucristo viene y establece el reino aquí en la tierra y que nadie va a ir allá. Por eso lo estamos llamando sectas, porque se apartaron de los fundamentos verdad y reales. Ellos no creen que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No creen nada de eso. Creen que es el nombre de Jehová solo. Pero el error más grande que cometen, porque en Isaías capítulo 40 versículo 3, el profeta Isaías, lo que hace él profetiza acerca de nuestro Señor Jesucristo, y él dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar sus calzadas. Y luego en Mateo capítulo 3, cuando el profeta Juan el Bautista introduce a Jesucristo en el mundo, dice las mismas palabras del profeta Isaías, cuando dice: este es el que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo preparar camino del Señor. Y si, hermano, alguien tiene la Biblia de los testigos de Jehová, lo único que tiene que hacer es abrir esa parte y te va a dar cuenta que los mismos testigos de Jehová llaman a Jesucristo Jehová. Ahora, si Juan el Bautista le llama Jehová, ¿a quién le creo, mi amigo? ¿A los testigos de Jehová, a Juan el Bautista y al profeta Isaías? ¿Quién tiene la razón? Entonces la Biblia dice que Él es Dios. Y luego el testimonio de Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Y la voz del Padre salió en los cielos, dando testimonio, aleluya, de la Trinidad de Dios. Y Él dice: este es mi Hijo amado. Niegan que Jesucristo, hermano, no es Dios, que al principio solamente salió. Pero cuando vas a Juan capítulo 1 versículo 1, ahí está diciendo, hermano, que el principio era ¿quién? Dios. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por el verbo. Y Jesucristo es el verbo. Amén. Y luego vas a Juan capítulo 17, aleluya, al versículo 3 y 4. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Jesucristo, orando por la unidad de la iglesia, Él dice: Padre, glorifícame tú ahora al lado tuyo con aquella gloria, aleluya, que tuvimos contigo antes de la fundación del mundo. Son tantas y tantas evidencias en la palabra del Señor. Amamos a los testigos de Jehová, amamos a los mormones, y el objetivo es solamente que ellos entren en la verdad, mi amigo. Mi amigo,
Así que gracias por traer esa pregunta, porque eso, había mucha gente de repente tenga la misma pregunta y con su pregunta creo que ayudaste, hermano, a tratar de iluminar muchas mentes con respecto a esa pregunta. Porque muchos lo han preguntado, ¿y qué tiene que ver si los mormones y los demás somos todos cristianos, somos hijos del Señor? No, no todos somos cristianos, hermano. Hay unos principios en la Biblia no negociables. Entendemos que hay cuestiones no salvíficas, pero estas sí son salvíficas y tenemos que entrar por esa puerta. Bueno, si no hay más comentarios, yo creo que hemos llegado al tiempo ya. Aleluya, me están diciendo que falta. Es verdad, falta. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a introducir, hermano, que no vamos a hablar mucho de ellos hoy. Vamos a empezar con los unitarios. Y gloria a Dios que hemos terminado con la apartado de los mormones. Vamos a entrar con los unitarios. Ahora, ¿qué significa? Queremos alguien en Facebook que nos diga la palabra unitario. ¿Qué significa? Alguien que conozca un poco cuando decimos de los unitarios. En Facebook, por favor. Aleluya. De estar aquí te prometería, te llevaría a comer una hamburguesa. Pero el hermano Francisco, creo que de México, ¿verdad? Me habló de los tacos el otro día. Alabado es el Señor. Necesitamos escuchar en Facebook los hermanos que nos digan qué saben de unitarios. Por favor, ahí con sus teléfonos, rápidamente sus comentarios acerca de unitarios. Antes de empezar a hablar de los unitarios, alabado es el Señor. Y mientras van escribiendo, hermano, ya me tocar tomar un poco de líquido aquí. Tomarlo así porque no tengo elevador de líquidos, como se dice en México. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted conoce lo que son los elevadores líquidos? Es lo que llaman, ¿cómo se llama? El popote. Así que ese elevador de líquido, ya aprendió algo nuevo, aunque no es bíblico, pero ya conoce lo que es un elevador de líquido. Alabado es el Señor. Hay que traer un poco de humor y despertar a los hermanos, hermanos. Aquí nos gozamos, aquí tenemos un buen grupo de los hermanos aquí en el estudio bíblico. Así que para los hermanos de la iglesia local, participe, empieza a venir a los estudios, deja tu café tranquilo, ven a la casa del Señor. Recuerda que aquí tenemos, hermano, todas las precauciones necesarias para mantener el distanciamiento social. Vamos con unitarios, hay un comentario ya. Jordi dice, como que son uno, así como dice el Padre, el Señor mi Padre y yo uno somos. Eso creo. Bueno, eso es bueno, son uno. Pero vamos a hablar de los unitarios. Bueno, vamos a entrar por ahí. Jordi, vamos a ampliarle un poco esa definición de unitarios. Alabado es el Señor. Aquí hay que ser un poco diplomático, ¿verdad? Aleluya, gloria, porque el objetivo siempre es edificar. Unitarios, hermanos, se refiere a las iglesias que creen que el Dios Todopoderoso es uno. Pero no solamente que no creen la Trinidad, sino creen que el mismo personaje es el que se transforma en las tres personas, que creen que Jesús es el Padre, creen que Jesús es el Hijo y creen que Jesús es el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña eso. Es lo que conocemos como unitario. Creo que tenemos otro comentario ahí. Otro comentario, Ana Rodríguez, los que solo creen en Jesús. Eso es. Un fuerte aplauso a la hermana Ana Rodríguez. Eso es, hermana Ana. Los que creen solamente en Jesús. Esos son los unitarios. Yo le estaba pasando por otro lado para enseñar, ¿verdad? Ir conforme al protocolo pedagógico. Ahora, la Iglesia Pentecostal Unida, hay que reconocerlo, no solamente están porque los testigos de Jehová son los Jesús, son unitarios también. Ahora, ¿por qué decimos que los testigos de Jehová también son unitarios? Porque solamente creen en el Padre, no creen ni en el Hijo ni en el Espíritu Santo. Amén. No creen nada de eso. Ahora, entonces, la iglesia apostólica de la fe en Jesús, lo que se conoce como los Jesús solo. Y el primer hermano que inicia esa teología, hermano, del unitarismo, se llamaba Sabelio. Y eso fue en el siglo III después de Cristo, que empezó a decir que Jesucristo era el Padre, Jesucristo era el Hijo y Jesucristo era el Espíritu Santo. Y esa corriente corrió por mucho tiempo. Pero una vez después, hermano, la primera convención que se realizó, la iglesia, hermano, tumbó
todo eso al establecer una doctrina única y principal para la iglesia. Pero más tarde, ya con la llegada de Branham y otros tantos, vino a darle mayor exposición nuevamente a esta herejía que por muchos siglos había desaparecido, y empezaron a enseñar otra vez que no había Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que el mismo era el Padre, era el Hijo y era el Espíritu Santo. Y como dije, Sabelio, hermano, quien decía que Jesús era la única persona en la deidad. Ahora, esta herejía solo duró, hermano, hasta finales del siglo IV. Y fue otra vez, hermano, en el 1913, por Branham, William Branham, Shepard, producto de una revelación del poder que tiene el nombre de Jesús. Acompañado de otros pastores, afirmaron que el bautismo debía hacerse ahora en el nombre de Jesucristo, dando así su inicio, hermano, de su doctrina. Ellos rechazaron cualquier bautismo que fuera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decían que la manera esa estaba equivocada. Y el versículo que usaban estaba en Hechos, capítulo 2. Verá, cuando Pedro predica y ellos preguntan qué debemos hacer, y Pedro le dice que cada uno se bautice en el nombre de Jesús. Y esa era justamente la cita, la escritura base de todos los unitarios. Como dije antes, esta gente siempre toma una cita, y esa cita viene a ser la base de ¿qué? De su credo. Ahora, tuve un encontronazo una vez en mis días jóvenes, no viejo como ahora mismo, cuando apenas tenía 19 años y estaba pastoreando en África. Jovencito, sin experiencia, sin conocimiento, hermano, sin nada. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, hermano, que nos ayuda, hermano, y nos asiste. Y llegué a una ciudad donde empecé a levantar una iglesia. Y era un jovencito, obviamente, cuando ven ahí, y un jovencito también flaquito, hermano, que no tenía cuerpo. Obviamente al empezar con el viento ya me tumbaban. La apariencia no era la buena. Y de repente empiezo a evangelizar. Lo que no me di cuenta que estaba la iglesia unitaria, Jesús solo estaba en ese lugar. Y un día, ¿verdad?, empiezo a enseñar. Y estos hermanitos van a su pastor, le dicen: oye, este joven está enseñando algo diferente y parece ser que lo que dice tiene razón, porque no lo está probando bíblicamente. Y el pastor, pues enfurecido, me dijo, él les mandó llamar, me dice: invítale que venga aquí, que venga a hablar conmigo. Y me viene a llamar, y cuando ellos no fueron a la casa, era en el santuario de ellos. Y en el santuario yo veo que toda la congregación había 2 sillas y una mesa, él al otro lado, al frente. Y me dieron unos nervios hasta la cabeza, porque era un joven pastor. Y dije: Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y a partir del hombre, pues mira, me dice: usted ha intentado cambiar la enseñanza de esta iglesia, y quiero demostrar a la congregación lo mal que estás bíblicamente. Y yo dije: ah, Dios mío. Hice una oración ferviente. Dije: Señor, ayúdame, porque aquí, si tú no me ayudas, estoy acabado. Era un pastor joven, sin preparación, sin nada. Y en esa mesa, y el hombre me dice: usted no me va a dar opinión, solamente usted me dice lo que está escrito. Yo te lo voy a demostrar bíblicamente. Está bien. Hermano rey, el Señor sabía, hermano, que mi oración fue dolor de parto dentro de mí. Y cuando iniciamos la conversación, hermano, nunca había tenido una autoridad en mi vida para hablar ese día. Y ahí estaba toda la congregación. Un debate pidió. Ay, hermano, y cuando me dice que es el nombre de Jesús, hermano, le llevé Mateo capítulo 28, Jesucristo dio el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: no, pero es que aquí están bautizando, y no estaban bautizando. Le dije: Señor, había tantos bautismos aquel entonces. El bautismo no es un principio o una práctica cristiana. Claro, los cristianos lo empezaron a hacer porque era la identidad aquel entonces. Cuando te ingresabas a una plataforma de pensamiento y de credo, tenían que bautizarte. Los griegos bautizaban, los romanos bautizaban, los orientales todos bautizaban. Aún la gente de las religiones, hermano, autóctonas o tradicionales bautizaban. Lo que decían el lavado, hermano. Pero ¿qué sucedió? El hombre, cuando empieza, hermano, esto yo leí, mira, cuando Pedro habló aquí, hablaba de identidad para identificarse en qué tipo de bautismo iban a hacer. Hablaba del bautismo de Jesucristo, de la autoridad. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y cuando lo dijo, estaba predicando, no estaba en las aguas, pero ya en las aguas bautismales, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo.
Y leían, más la Biblia dice que el bautismo no quita el pecado, no salva a nadie. Si usted ahora empieza a enseñar que para uno ser salvo tiene que bautizarse, la Biblia me lo dice. La Biblia dice: mi salvación es por fe en Jesucristo y no por obras, y que el bautismo, aleluya, no quitando ninguna impureza en la carne, en otras palabras, no quita el pecado, solo la sangre de Jesucristo. Me estará avisando que hay tiempo ya, ¿verdad? No hay tiempo. Entonces, y debatiendo y enseñando la Biblia y lo que decía la Biblia con respecto a la Trinidad y todo lo demás, y le llevé al libro de Génesis. Oye, yo que no se me venía tanto conocimiento, porque yo me quería inspirar y este soy yo. Porque yo me quería, hasta yo tenía ganas de estar, Señor, ¿dónde viene esto ahora mismo? ¿Qué pasó aquí? Y luego le llevé, hermano. Cuando miro Génesis, hay una voz que me está ministrando a mí. Le dije: mira, Dios habla siempre en primera persona del plural. Y el hombre me quedaba viendo, y la congregación ahí estaba pendiente, como diciendo: wow, este hombre, yo creo que él tiene la verdad. Le dice: mira, cuando Dios habla en primera persona del plural, siempre habla en nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Descendámonos. ¿Quién irá por nosotros? Y el hombre ya estaba bien nervioso, ya que el pastor, entre un muchachito que está con 19 años. Y cuando empecé a darle, ay, hermano, y al final no quiso ya, dice: no, vete de aquí lo otro. Y cuando salí, venía corriendo y decía: gloria a Dios. El pentecostal aquel entonces, aleluya, alabado es el Señor. Levantaba la mano, glorificaba al Señor, porque me daba cuenta que la congregación había recibido palabra de Dios. 4 años más tarde, voy al mismo lugar, y cuando llego a la congregación, el pastor me dice: aquí hay un hermano que quiere que conozca. Y cuando miré, era el pastor de los unitarios. Qué lindo, hermano. Y lo abracé, me dijo: mi hijo, y lloró en mis hombros. Me dice: después de esa noche, estaba yo sentada en esa mesa, y sé por vergüenza de mi congregación, no acepté a Jesucristo ahí mismo contigo. Pero cuando fui a la casa, fue semanas que no podía dormir. Aquella palabra, la palabra que decías, que diste, me estaba cada día. Pedí al Señor: Señor, estaré mal. ¿Qué pasó? Oré. Y supe que yo estaba equivocado. Entregué la iglesia y dice: no estoy solo. Mira la gente que te vieron aquella vez. Eso es lo que hace un hombre, hermano, que aparta a la lujuria, la soberbia, la altivez, y reconoce: Dios mío, estuve en error. Entonces quería empezar con ese corto testimonio para luego arrancar. Alabado es el Señor. Vive Cristo en Nazaret. Entonces termino con esto rápidamente, porque esto es una pequeña introducción, que nos vamos ya. Entonces, Sabelio, como dije antes. Ahora, a ver por dónde estoy yo porondeando y todo eso, porque a veces hablo y ya. Entonces afirmaron que el bautismo debía hacerse en el nombre del Señor Jesucristo, dando inicio así a esta secta, hermano, religiosa. Doctrina de los solo Jesús, o los Jesús solos, o los unitarios, o los sabelianitas. El bautismo debe ser en el nombre de Jesús solamente. Para ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son nombres de Jesús, que son los nombres de Jesús. Jesucristo se llama Padre, Jesucristo se llama el Espíritu Santo. Creen que tienen que bautizarse en el nombre de Jesús y hablar en lengua para ser salvos. Así que si usted no habla en lenguas ahí, chacho, está perdido. Y pues mira, y no toda la gente habla en lenguas, ¿verdad? Pero la lengua nos salvan, hermano. El bautismo del Espíritu Santo no es el sello de la salvación. La Biblia dice que anhelemos el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, o la salvación, repito, sigue siendo un acto de fe en el sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Nunca va a hacer lo que yo puedo hacer, lo que yo tengo, no. Es lo que Él me ofreció. Un regalo, una dádiva, un don de Dios. Alabado es el Señor. Así que lo voy a dejar hasta aquí para que no se canse. Y estaremos nuevamente en este lugar el próximo miércoles.
Y le pedimos que comparta estos videos, manda mensajes a tus compañeros. Si puede volver a organizar un watch party sería bueno, porque mucha gente, hermano, está en el horror y no conoce todas esas sectas que tenemos en medio nuestro. Oremos. Mi Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gracia y todo el reconocimiento. Gracias, Espíritu Santo, por permitir, Señor, que traigamos esos estudios. Y estos estudios, Señor, para que puedan edificar y sacar a multitudes, Señor, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Permita que todos los hermanos que han participado en esos estudios, Dios mío, hayan sido edificados. Y que con mucho amor, Dios mío, permita, oh Padre Altísimo, que sigamos orando por nuestros amigos, los mormones, todos los que están en las sectas, para que tu gracia redentora los alcance, Dios mío. Para que tu bendición los alcance, mi Dios de la gloria. Porque muchos en ignorancia están, pero ciertamente pasa por alto los tiempos de la ignorancia, rescátalos y bendígalos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amados, vamos a recolectar la ofrenda aquí localmente, pues este es un estudio bíblico. Y hermano, que usted no viene a la iglesia, virtualmente también puede mandar su ofrenda. Hoy es la primera vez después de la pandemia que vamos a recolectar una ofrenda en el estudio bíblico. Hay un buen grupo en esta gloriosa noche. Así que mientras tanto nosotros, hermanos, cortamos nuestra transmisión virtual. Dios les bendiga.